Hemos llegado al segundo domingo de Adviento. Nos hemos encontrado siempre con un pasaje del profeta Isaías, que es el profeta del Adviento, con también una instrucción del apóstol Pedro y con el Evangelio de San Marcos en su primer capítulo. Me detengo en el Evangelio de San Marcos en este segundo domingo de Adviento. Hay una voz en el desierto. Es una voz elocuente que predica en el silencio del desierto. Es una cosa fuera de lo común. Nadie eleva la voz ni nadie predica con tanta elocuencia y seguridad para nadie. Porque predicar en el desierto es predicar para nadie. Es entonces ya sorprendente cómo Juan el Bautista, el último de los profetas, anunciaba con elocuencia en el desierto. ¿Qué quiere decir? Anunciaba una buena noticia, aún sabiendo que la respuesta de la gente a esa buena noticia no iba a ser como el profeta Isaías lo ha venido anunciando toda la semana pasada. El esplendor de la llamada, la manera como Dios transforma la vida de un ser, de una persona, la manera como Dios renueva la existencia de un ser humano, la manera de cómo todo se transforma cuando el Señor toca la vida, todo ese esplendor y esa belleza de la renovación de Dios que nos ha comentado el profeta Isaías durante toda la semana pasada, se tendría que hacer vida en la misma persona de Jesús, pero el profeta que antecede, que Juan el Bautista, ya lo anuncia en el desierto, quizá sabiendo que la respuesta no siempre va a ser tan bien elocuente como la palabra. Después de varios siglos se habían silenciado los profetas. De repente esa voz aparece en el desierto y empieza a resonar. Ya viene aquel que es verdaderamente el Evangelio de Dios, la buena noticia del Padre. Por medio del bautismo en el Espíritu Santo, ofrece el don de su perdón, la comunión con Dios a todos los que saben esperar y recibirlo. En Jesús se realiza este encuentro que es verdaderamente salvífico, y es el gran acontecimiento de la historia. Es Dios mismo quien le da la palabra a Juan. El texto dice, la voz que grita en el desierto. Esa voz aparece históricamente en la persona de Juan, quien en el Evangelio de hoy 2 veces consecutivas dice proclamaba el contenido, proclamaba un contenido de su anuncio. Y esa proclamación que Juan hacía, tal vez la podemos definir en 2 cosas fundamentales. La primera, Juan anunciaba la efectiva preparación del camino del Señor mediante un camino de conversión. Juan ya nos ayudaba a entender y nos ayuda hoy a entender que el único camino posible para que Dios enderece los senderos de nuestra vida es precisamente la conversión. Solamente cambiando la vida nuestra, tomando la decisión de enderezar nuestros senderos, es que el Señor puede hacer camino con nosotros. La segunda idea fundamental de Juan el Bautista es que la presencia de la persona de Jesús, el que ya está a punto de comenzar a recorrer su camino,
lo hace profetizando. Justamente ese es el versículo central de la sección que describe la misma misión de Juan el Bautista. Nos presenta cómo el profeta, el último profeta, cómo precisamente él se caracterizaba para poder anunciar esa buena nueva. Incluso con actitudes del profeta Elías, con actitudes nuevas, incluso con una dieta física que describe así verdaderamente la austeridad del profeta, un estilo que también caracteriza a los misioneros de Jesús. Veamos entonces qué nos quiere decir Juan el Bautista al vivir de esa manera y al anunciar la buena nueva de esa forma. Primero, la palabra del Señor en el Evangelio hoy nos dice que la habitación de Juan el Bautista era el desierto, porque precisamente el desierto tiene dos contextos diferentes. Uno es la resequedad de la vida espiritual que nos puede atacar y nos puede volver duros para con el Señor. La resequedad que no me permite tener tiempo ni para orar, que no me permite tener tiempo ni para ir a los sacramentos, que no me permite tener tiempo para enderezar cosas en mi vida, que me he quedado aplastado en mi propio pecado. Ese podría ser un contexto del desierto. Pero veamos la otra parte y el otro contexto del desierto. El desierto también podría significar el lugar donde Dios te habla, el lugar donde Dios se comunica contigo, el lugar donde Dios te habla a tu oído. Ese es el lugar donde predicaba Juan el Bautista, el lugar donde hacemos silencio para que el Señor pueda hablarnos a nuestro oído. ¿Cuáles eran los hábitos de Juan el Bautista? Eran los mismos hábitos del profeta Elías. Igual nos recuerda también que toda esa austeridad de vida, toda esa manera de presentarse y esas actitudes denotan que algo nuevo viene, algo nuevo está anunciando. Algo totalmente diferente se está presentando. El alimento de Juan el Bautista era el alimento de una asceta, es decir, de alguien que sacrificaba su cuerpo para poder tener el espíritu alegre y alerta para escuchar al Señor. Qué interesante esa actitud de Juan el Bautista, tan importante y tan necesaria también para nuestra vida. El que quiere darle la oportunidad a Dios, precisamente no se fija en las cosas superficiales. El que le quiere dar la oportunidad a Dios, pone en segundo plano las cosas superficiales, las cosas secundarias, y se centra en las cosas principales. Lo primero en todos los aspectos de la vida siempre va a ser el Señor. Todo lo demás es verdaderamente secundario. Todo lo demás viene por añadidura. Primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios. Todo el resto es secundario. Por eso el primer mandamiento de la ley de Dios dice: amarás al Señor tu Dios, el resumen de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir que a Dios se le ama con la totalidad de lo que somos, y no hay nada ni nadie que pueda superar el amor que le debemos a Dios. No hay absolutamente ni una persona ni cosas que puedan superar el amor que yo le debo de tener a Dios. El amor a Dios debe de ser único y debe de estar en la escala más alta de valores.
Cuando tú tomas decisiones en la vida, el primero debe de ser Dios, el segundo debe de ser Dios y el tercero debe de ser Dios. Esa es una de las cosas y enseñanzas del profeta ahora. Y una tercera enseñanza, su actividad. Predicaba la conversión y bautizaba en las aguas del Jordán. El profeta anunciaba una etapa de renovación, de conversión, conversión que se planifica en la persona de Jesús, porque precisamente es el que viene después de él. Veamos esos dos elementos fuertes de la predicación de Juan el Bautista. Dice el profeta, detrás de mí viene uno, que yo ni tan siquiera soy capaz de desatarle la correa de su sandalia. Es Jesús el que viene. La expresión es casi un título y un sentido. Jesús es el que viene recorriendo un camino que parte de Dios y conduce hacia Dios. Jesús es Dios, que viene al encuentro de los hombres. Solicita la apertura del corazón para acoger su llegada. La primera buena nueva que el profeta Juan el Bautista anuncia es que viene alguien, y ese que viene es la persona de Jesús. La pregunta en este domingo es, ¿cómo yo espero al Señor? ¿Cómo yo le estoy dando la oportunidad a Dios en mi vida? ¿Dios es verdaderamente la persona importante de mi vida? ¿O nosotros estamos envueltos en estupideces de la vida y hemos puesto a Dios en el lugar que ya no le corresponde? Lo hemos sacado del lugar fundamental. ¿A qué cosas tú y yo le damos importancia? ¿Las cosas materiales? ¿De qué cosas te preocupas más? ¿A qué cosas tú más le das tiempo? A eso que tú le das más tiempo, a eso que nosotros le damos más tiempo, a eso en lo cual nosotros le hemos puesto más el corazón, eso es tu ídolo. Ese es tu ídolo. Y ahora el profeta en esta profecía, podríamos decir, de la llegada del Mesías, nos invita a poner la mirada exacta en la persona de Jesús, a mirarlo a Él que llega y a abrir nuestro corazón, a tener apertura en el corazón para poder darle el lugar que le corresponde en nuestra existencia. La segunda palabra fuerte de la prédica de Juan es, el que es más fuerte que yo, porque definitivamente el más fuerte es Jesús. Es una palabra que nos ayuda a entender que hay alguien mucho más fuerte que el mal, mucho más fuerte que Satanás, mucho más fuerte que el poder del mal que impide que el hombre se realice plenamente. Si bien Satanás es el fuerte aparentemente, con el poder que a veces experimentamos del mal, nos damos cuenta en la persona de Juan el Bautista quién es en definitiva el más fuerte. Ante el pecado, ante la fuerza del mal que experimentamos en la historia, brota una esperanza. Y esa esperanza es el mismo Señor Jesús. Él es más fuerte que el mal, es más fuerte que el pecado, es más fuerte que nuestra debilidad. Por eso Juan decía en el versículo 8 ahora, yo he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan aparece como un bautismo que ya es pasado, cuya finalidad ha sido cumplida en la persona de Jesús. Cuando el Señor bautiza, cuando nosotros recibimos las aguas del bautismo,
se sella y se valida, podríamos decir, ante Dios toda la actitud de conversión y se borra en él el pecado. Por eso el bautismo que nosotros recibimos un día es la puerta a la experiencia de la vida, al perdón de los pecados, a la nueva vida en el Señor. El bautismo que nos ofrece Jesús es la renovación de nuestra existencia completa, es la maduración de mi propia vida. Por eso, queridos hermanos y hermanas, le vamos a pedir al Señor en esta mañana que nos ayude a optar por Jesús, a tomar la decisión de dar una respuesta al Señor de manera definitiva y plena. Y el modo con el que Jesús va a hacer florecer el desierto es precisamente bautizándonos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor personificado y es el amor que es la única lluvia que puede detener la progresiva, en verdad, desertificación espiritual de nuestra propia existencia. Dejemos, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor con su palabra este domingo renueve todo nuestro corazón. No olvidemos que la renovación, que el cambio de nuestra existencia es una decisión personal. Tú y yo decidimos cambiar nuestra vida o seguir como estamos. La decisión es nuestra. El Señor ya ha dicho el camino a seguir. Así sea.